Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Otra vez nos volvemos a ver. Pero esta vez no voy a leer todo el cuento, ni voy a narrar. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? Vamos a analizar un cuento. ¿Cuál? Bajo el sombrero de Juan. ¿Se acuerdan? Que hace unos días atrás se los leí. ¿Y qué es analizar un cuento? Ahí está. Analizar un cuento es verlo bien por dentro, descubrir cómo está escrito, porque si nosotros descubrimos eso, ¿saben qué podemos hacer? Escribir nosotros un cuento teniendo en cuenta los pasos, los momentos que debemos respetar para que un cuento sea un cuento. A ver, un cuento tiene que tener 3 pasos importantes, son 3 situaciones importantes. Estas son: la primera, la situación inicial; la segunda, el nudo; y el tercer paso, el desenlace. Por ahora son palabras nada más. Situación inicial, a ver, inicial, inicio. Quiere decir cuando comienza el cuento. Pero, ¿y cómo es esto? ¿Hasta dónde está la situación inicial? ¿Desde dónde hasta dónde? Bien, yo les voy a explicar. La situación inicial nos sitúa, nos ubica en el lugar, en el tiempo en que ocurrió la historia, en un personaje o dos que van a aparecer. Hasta ahí, no más. Pero entonces todo lo que pasa en el cuento, ¿dónde está? En el nudo. Y cuando termina el cuento, que a veces termina bien y a veces termina triste, depende, se da el desenlace. ¿Qué quiere decir desenlace? Desenlazar, desatar el nudo que se había atado en el medio. Por ejemplo, en Caperucita Roja, la situación inicial es cuando la mami le dice a la nena Caperucita que vaya a lo de la abuela, a llevar tal y tal cosa, pero que tenga cuidado, porque la puede agarrar el lobo. El nudo es el problema, algo que pasa en el medio del cuento y que ahí no sé, no sabemos qué va a pasar. Ese es el nudo en Caperucita Roja, el nudo. ¿Y el desenlace cuál es? Cuando todo se soluciona, al lobo se dan cuenta quién es. En algunos cuentos de Caperucita Roja, en algunas versiones, lo matan, le llenan la panza de piedras. Bueno, hay diferentes versiones, pero Caperucita se salva y la abuela también. Ese es un final feliz. Pero bien, vamos a ubicarnos ahora en la situación inicial, el nudo y el desenlace de Bajo el sombrero de Juan. Comienzo a leer y estén muy atentos. El título es Bajo el sombrero de Juan. Su autora es Emma Wolf. La situación inicial empieza acá. Escucha. Nadie en San Semillas fabricaba los sombreros como Juan. Los más empinados, los más vivos, los más galantes sombreros salían de sus manos. Sombreros de copa, de medio queso, redondos, triangulares, de fieltro, para días nublados, para noches de luna, amarillos, violetas y hasta sombreros grises para saludar, que sin ser ninguna rareza, también los fabricaba Juan. Ahí tenemos la situación inicial. Hasta ahí nomás, sí. Ahí me muestra quién es Juan, me muestra lo que hace, me dice que hace sombreros. Entonces yo ya me voy dando una idea qué va a pasar en el cuento. A veces nos hacemos una idea, a veces no, depende de lo que vamos imaginando. No todos los nenes o los adultos o los que escuchan un cuento imaginan lo mismo. Por eso ocurre que cuando un autor escribe un cuento, al ser leído, ya casi que no le pertenece más. El dueño es el lector. Ahora vamos a ver dónde está el nudo. El nudo empieza por acá.
Después viene, una vez entre otras, fabricó un sombrero regalín. Decidió quedarse con el sombrero verde, ese grandote que habían fabricado, porque le gustaba. Un sombrero tan grande lo protegía del sol, del granizo, de las hojas que caen en otoño y otros accidentes. Miren esto, atención. De pronto, Juan estiró la mano y la sacó fuera del sombrero. «Llueve», comentó, y ahí comienza el nudo. Porque todo venía bien, él tenía su sombrero verde, lo sacó al jardín, le servía para esto, para lo otro. De pronto se dio cuenta que llovía. ¿Y se acuerdan lo que pasó después? Empezó a venir una persona y otra y otra y otra y otra y un país entero, un montón de cosas, objetos, personas, hasta una gansa que hablaba. Ese es el nudo. Y el nudo entonces en este caso que tiene que ver que todo el mundo estaba, todo un universo abajo del sombrero de Juan. ¿Y cómo termina eso? Ahí es donde se da el desenlace. Se desata ese nudo y es el final del cuento. Y en este cuento, ¿dónde está el desenlace? Acá está, lo vamos a buscar. Empiezan a venir todos, hasta que por fin no entró nada más bajo el sombrero de Juan. No porque faltara espacio o buena voluntad, sino porque ya no quedaba nada ni nadie por llegar. Juan se estiró mucho para sacar la mano fuera del sombrero. «Ya no llueve», dijo tranquilo. «Es hora de que cada uno vuelva a su lugar». Y ahí es donde termina el cuento y se da el desenlace. ¿Comprendieron? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar. Para analizar un cuento y cómo está hecha toda la trama, vamos a recordar que comienza con una situación inicial. Hay un problema que se desata ahí adentro, se anuda, adentro del cuento, el nudo, y después se desata en el desenlace, que es el final. ¿Lo comprendieron? Recuerden que si no comprendieron, pueden preguntar. ¿Saben qué vamos a hacer después? A mí se me ocurrió una idea. Como ustedes son chicos muy listos, que imaginan un montón, se me ocurrió que al cuento este que escucharon, lo vamos a cambiar un poquito. No, Emma Wolf no se va a enojar, porque ella escribe para chicos y sabe que a los chicos les gusta imaginar. Cada uno de ustedes en casa va a cambiar la situación inicial, o el nudo, o el desenlace. ¿Y cómo hago, Feli? Vamos a pensar mucho. Pueden cambiar cualquiera de las tres partes y hacer un cuento nuevo, de su propia creación. ¿Está bien? ¿Les gustó la tarea? Espero ver qué quedó, ¿eh? Chao, hasta mañana.